La vergüenza es un peso que con los años se vuelve más denso. A los 78 años, uno ya no tiene la energía para disfrazarla con excusas, ni el tiempo para adornar los errores. Así que aquí estoy, sentado en el viejo sillón de la sala, con la espalda encorvada por décadas de trabajo y la garganta cerrada por un nudo que nunca termina de deshacerse. Me llamo Manuel Herrera. Y esta es la historia de cómo casi maté a la mujer que más he amado, por culpa de una promesa que creí noble y que casi nos destruye a ambos. Isabel y yo llevamos más de 5 décadas casados. Nos conocimos en una feria de primavera en Granada, cuando el mundo aún olía a tierra húmeda y esperanza. Ella era maestra de primaria, yo mecánico de trenes. Tenía la voz clara, el andar decidido, y una risa que parecía sacada de una novela de García Márquez. Me bastaron 3 tardes caminando con ella por la Alhambra para saber que sería mi vida entera. Y lo fue. Nuestro amor no fue de esos que hacen ruido, pero sí de los que perduran. Criamos a 2 hijos, Lucía y Carlos. Tuvimos nuestros desacuerdos, claro está. Pero siempre nos encontramos de nuevo en la cocina, en la cama o simplemente en la mirada. En especial, había una promesa que nos unía con fuerza sagrada: nunca te dejaré en una residencia, me dijo ella una noche de verano, mientras los grillos cantaban fuera y el olor del jazmín se colaba por la ventana. Moriremos en casa, juntos. Y yo lo juré. Lo juré con todo mi ser. Sin saber lo que la vida tendría preparado, los años nos fueron transformando. Isabel se jubiló después de 35 años enseñando en la escuela de nuestro barrio. Aún la saludaban antiguos alumnos en el mercado, recordando cómo les enseñó a leer o a creer en sí mismos. Yo también dejé el taller, y juntos convertimos nuestra rutina en un pequeño ritual de café al amanecer, crucigramas a media tarde y paseos al atardecer. Hasta que un martes cualquiera, el tiempo se rompió. Era una mañana de enero. El frío se pegaba a los huesos. Yo preparaba tostadas, Isabel leía en voz baja. De pronto, escuché un golpe seco. Me giré y la vi desplomada sobre el suelo. Su taza hecha pedazos, su rostro torcido hacia un lado. La parálisis le robaba medio cuerpo. Su voz, un murmullo imposible. No recuerdo si grité, si lloré, si recé. Solo recuerdo el sonido de la ambulancia, el rostro impenetrable del conductor y el frío. El maldito frío. En el Hospital Virgen de las Nieves nos dijeron que era un ictus. Que había daño, pero que había esperanza. Que con terapia podría recuperar parte del habla, quizás algo de movilidad. Que necesitaba cuidados. Muchísimos cuidados. Yo asentía a todo, como si pudiera absorber los términos médicos por osmosis. Pero por dentro, me estaba desmoronando. No por el trabajo. No por el miedo. Sino por algo más difícil de aceptar, no estaba preparado para verla así. Isabel, mi Isabel, que siempre había sido la fuerte. La que corregía a los niños con dulzura y firmeza. La que se vestía con dignidad, incluso cuando solo íbamos al mercado. Ahora necesitaba ayuda para ir al baño, para hablar, para comer. Me miraba con ojos vacilantes, confundidos a veces. Y yo no podía soportarlo. Así que hice lo que hacen los hombres de mi generación cuando no saben qué hacer, apreté los dientes y me encerré en el deber. Lucía, nuestra hija, llamó apenas lo supo. Vive en Madrid, trabaja en una empresa grande. Me ofreció enviar enfermeros, organizar visitas domiciliarias, incluso venir a ayudarnos. Pero yo le dije que no. Tu madre me cuidó toda la vida. Ahora me toca a mí. Fue una frase hermosa, poética y absolutamente temeraria. Durante los primeros días, me creí capaz. Preparé la habitación del comedor para convertirla en un dormitorio. Pedí una cama articulada. Compré sábanas nuevas.
Me aprendí el horario de los medicamentos. Tomé notas de cada movimiento, cada comida, cada leve progreso. Pensé, si pude reparar motores durante 40 años, puedo cuidar de mi esposa. Pero lo que no entendí es que ella no era una máquina. Y yo no era enfermero. Las semanas pasaron. Isabel no hablaba casi nada, pero sus ojos seguían siendo faros. A veces me sonreía, o tocaba mi mano con una ternura que me rompía el alma. Pero otras veces fruncía el ceño cuando la movía. Se quejaba sin voz. Empezó a dormir mal. Y un día, al cambiarle la ropa de cama, noté una pequeña mancha rojiza en su espalda baja. Era del tamaño de una moneda. Roja, tensa. Pensé en lo que había leído en un folleto del hospital, úlceras por presión. Esto se cura con pomada, me dije. Fui a la farmacia del barrio. Compré gasas, cremas, sprays. La farmacéutica, doña Encarnación, me preguntó si ya la había visto un médico. Le mentí, solo es un roce, nada serio. Isabel no se quejaba. Pero yo notaba que cada vez que la movía, sus gestos eran más tensos. Que cada vez que cambiaba la venda, la herida estaba más oscura, más húmeda. Empecé a dejar las ventanas abiertas, para que corra el aire. Pero era para disfrazar el olor. Ese olor agrio, dulce, insoportable. Y aún así, me negaba a pedir ayuda. Decía que todo estaba bajo control. Que solo necesitábamos más tiempo. Que el amor bastaría, que ciego puede ser uno por amor. Que sordo. Que peligroso. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que no era amor. O no solo. Era miedo. Miedo a fracasar. A romper la promesa. A que nuestros hijos me juzgaran. A que los vecinos hablaran. A que Isabel me dejara de amar. Y en medio de ese torbellino de emociones, mi orgullo fue más fuerte que la razón. Más fuerte que la evidencia. Más fuerte que el dolor de la mujer que yacía día y noche a escasos metros de mí, consumiéndose poco a poco bajo una venda blanca que cada vez olía peor. Hasta que un día, mientras cambiaba las sábanas, noté que Isabel me miraba fijamente. No con enojo, sino con una especie de súplica muda. Sus ojos temblaban. Me tomó la mano. Y con esfuerzo sobrehumano, articuló dos palabras apenas audibles. Ayuda, doctor. La tierra tembló bajo mis pies. Fue como si una campana invisible sonara dentro de mi cráneo. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Había sentido el deterioro. El dolor. El avance de la infección. Y había callado. Por mí. Por la promesa, me arrodillé junto a su cama. Besé su frente. Lloré. Le prometí que mañana llamaría. Que buscaríamos ayuda. Que todo estaría bien. Pero en mi interior, una voz me gritaba, mañana es tarde. Y lo fue, porque esa misma noche, la situación dio un giro del que aún no me he recuperado. La oscuridad no siempre cae de golpe. A veces se desliza poco a poco, como una sombra que se cuela por las rendijas del alma. Así fue con Isabel. Su deterioro no ocurrió en una noche, sino en una secuencia de días cada vez más grises. Y yo, en mi terquedad, confundí paciencia con resistencia. Silencio con mejora. Dolor con sacrificio. Pasaban las semanas, y yo me volvía más meticuloso. Cada 2 horas la giraba, como decían los folletos del hospital. Registraba los horarios en una libreta. Me levantaba de madrugada para aplicarle cremas, cambiar vendajes, revisar su temperatura. Pero también empecé a cometer errores. Pequeños al principio. Olvidar una dosis. Saltarme una rotación. Dormirme en el sillón, rendido por el agotamiento. La culpa me roía, pero el orgullo me sostenía. La herida en la espalda de Isabel, sin embargo,
no mostraba piedad. Lo que había comenzado como una mancha rojiza era ahora un óvalo oscuro, húmedo, con bordes hinchados. A veces sangraba. Otras veces supuraba un líquido espeso, amarillento, que impregnaba las gasas y se pegaba a mis guantes. El olor, ese olor se hizo una presencia constante. Yo lo disimulaba con ambientadores, con incienso, con ventanas abiertas incluso en los días más fríos. Pero era inútil. Isabel se mantenía en silencio. No por resignación, sino porque su voz apenas respondía. Su mirada, en cambio, hablaba con una elocuencia dolorosa. Algunas noches, cuando la giraba para cambiarle la postura, la veía cerrar los ojos con fuerza, como si cada movimiento le arrancara un trozo del alma. Aún así, no se quejaba. Y eso me mataba más que cualquier grito. Lucía seguía llamando cada semana. Su voz era siempre firme, preocupada, pero contenida. No quería ofenderme. Sabía que yo era de otra época. Pero también sabía que algo andaba mal. Me preguntaba por la evolución de su madre, por la herida, por las sesiones de terapia. Yo respondía con evasivas: va mejorando, poco a poco, hay días buenos y malos. Mentiras disfrazadas de esperanza. Y cuando colgaba, me quedaba mirando el teléfono, deseando tener el valor de decirle la verdad. Pero la verdad era un monstruo que me aterraba. Una mañana de marzo, al cambiarle las sábanas, noté algo diferente. El vendaje estaba más manchado de lo habitual. Un tono verdoso, casi grisáceo, se mezclaba con la sangre. La piel alrededor de la herida estaba caliente al tacto, inflamada. Me estremecí. Busqué en el manual que había guardado del hospital. Las palabras me saltaron como cuchillas: infección avanzada, necrosis, riesgo de sepsis. Tuve un impulso. Agarré el teléfono. Marqué el número del centro de salud. Pero cuando me contestaron, colgué. Respiré hondo. Fui al baño, me lavé la cara. Me miré en el espejo. El hombre que vi allí era un extraño: ojos hundidos, mejillas flácidas, barba descuidada. Puedes con esto, me dije. Solo necesitas tiempo. Y volví a su lado. Esa noche, Isabel no durmió bien. Se movía inquieta, sudaba. Tenía fiebre. Le tomé la temperatura, 38,7. Le di paracetamol, le humedecí la frente con un paño frío. Cuando finalmente se quedó dormida, yo me senté a su lado. Le tomé la mano. Sus dedos estaban fríos. Me sentí más solo que nunca. Como un niño perdido en la niebla. En los días siguientes, la situación se volvió insostenible. Isabel empezó a rechazar la comida. Cerraba la boca cuando le acercaba la cuchara. Apenas bebía agua. Su piel se volvió más pálida, sus ojos más apagados. El olor de la herida era ahora un hedor que impregnaba toda la casa. Intenté cambiar la dieta, buscar batidos con nutrientes. Nada funcionaba. Una tarde, mientras le cambiaba el vendaje, noté algo que me paralizó. Un pequeño movimiento. Sutil. Como un temblor. Me incliné más cerca. Pensé que era una ilusión óptica. Pero no. Allí, en medio de la herida, entre el tejido muerto, vi algo que me heló la sangre: una forma blanca, pequeña, ondulante, un gusano. Mi mente se negó a procesarlo. No puede ser, me dije. Debo estar alucinando. Pero cuando retiré con más cuidado el apósito, lo confirmé: había varios. Retorciéndose lentamente. Pequeños, translúcidos, nauseabundos. Criaturas vivas alimentándose del cuerpo de mi esposa. Retrocedí, trastabillando. Me llevé las manos al rostro. Vomité junto a la cama. Me sentí caer al suelo, como si el mundo se hubiera roto en pedazos. Lloré. Grité.
Me golpeé el pecho con impotencia. ¿Qué has hecho?, me repetía. ¿Qué demonios has hecho? Isabel, quizás por el dolor, quizás por el instinto, abrió los ojos. Me miró. No con horror, sino con algo peor, compasión. Como si entendiera todo. Como si ya lo supiera. Como si me perdonara. Me arrastré hasta su lado. Le tomé la mano. Lo siento, susurré entre sollozos. Lo siento tanto, mi vida. Esa noche no dormí. Me senté a su lado, con una manta sobre los hombros, vigilando su respiración. Temiendo que cada suspiro fuera el último. Pensando en llamar al hospital, a Lucía, a quien fuera. Pero el miedo seguía paralizándome. Miedo al juicio. A la vergüenza. A perder el control. A que me arrebataran a Isabel. Al amanecer, tomé una decisión. Llamaría a alguien. Ya no podía seguir así. Pero justo cuando iba a hacerlo, sonó el timbre de la puerta. Era Nuria Torres. Y con su llegada, nuestra historia cambió para siempre. El timbre sonó como una sentencia. Era temprano, el sol apenas asomaba entre los tejados de nuestro vecindario granadino, y el aire frío de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana entreabierta. Me acerqué a la puerta con pasos temblorosos, aún con el sabor amargo del vómito en la garganta y las imágenes de la herida en la mente como un veneno que no cesaba. Al abrir, me encontré con una mujer joven, uniforme celeste, rostro sereno pero alerta. «Señor Herrera», preguntó con voz firme. Asentí. «Soy Nuria Torres, enfermera de atención domiciliaria. La cita fue solicitada por su hija Lucía, ¿podemos pasar?» Durante un segundo, dudé. Quería negar su presencia, cerrar la puerta, fingir que todo estaba bajo control. Pero algo en sus ojos, una mezcla de determinación y compasión, me hizo a un lado. Nuria entró con un maletín, observó el desorden, el silencio espeso, el olor. Su mirada se detuvo en el pasillo que conducía al comedor convertido en dormitorio. «¿La señora Isabel está ahí?», preguntó. Solo pude asentir. La seguí como un fantasma, sin voz ni voluntad. Al entrar en la habitación, Nuria se acercó con respeto a Isabel, quien dormía, o más bien flotaba en un sueño febril. Su respiración era corta, entrecortada. Su rostro, pálido como el mármol. Nuria se presentó suavemente a Isabel, le tomó la mano, le habló como si fuera una vieja amiga. Luego me miró, «Necesito ver la herida». Asentí. Me acerqué para ayudar a girarla, como había hecho tantas veces, con torpeza, con miedo. Nuria colocó guantes, abrió su maletín, y con precisión quirúrgica retiró las gasas. El silencio se hizo absoluto. Su rostro no mostró horror, pero sí algo más inquietante, preocupación contenida. «Tenemos una úlcera por presión de estadio 4, con necrosis extensa y infestación larval activa». Sus palabras eran técnicas, medidas, pero en mi mente solo resonaba una cosa: los gusanos siguen ahí. «¿Hace cuánto notó esto?», preguntó. Mi boca se abrió pero no salió sonido. Solo lágrimas. Nuria suspiró, no con impaciencia, sino con tristeza. «Voy a limpiar la zona y estabilizarla lo mejor posible. Pero esta herida necesita intervención hospitalaria inmediata». Mientras trabajaba, llamó por teléfono. Habló con voz rápida pero clara, describió la situación, mencionó posible sepsis, alta prioridad, traslado urgente. Luego se giró hacia mí. «La ambulancia llegará en 15 minutos. Prepara una muda, documentos, medicación. Vamos al hospital». Corrí como un autómata. Busqué ropa interior limpia, un camisón, la carpeta con informes médicos, la caja de pastillas. Todo mientras mi mente giraba sin control. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no supe? No quise ver. Cuando regresé, Nuria había cubierto la herida con apósitos estériles, había controlado la fiebre,
Había susurrado a Isabel que pronto estaría mejor. La ambulancia llegó puntual. Los paramédicos trabajaron con eficiencia, preguntaron por antecedentes, por tiempos, por síntomas. Yo respondía entrecortadamente. Me temblaban las manos. Cuando la subieron a la camilla, Isabel abrió los ojos y me buscó. Le tomé la mano. «Estoy aquí», dije. Ella apretó levemente. Fue suficiente. El camino al hospital fue un túnel de angustia. Nuria me acompañó, sentada frente a mí. En algún momento, murmuró, «No está solo». Y aún estamos a tiempo, pero no lo estábamos. Al llegar al Hospital Virgen de las Nieves, un equipo médico nos recibió. Las puertas se abrieron como fauces. Isabel desapareció entre batas blancas y luces frías. Me dejaron en una sala de espera. Nuria habló con el personal, entregó los informes, explicó lo encontrado. Minutos después, se me acercó un hombre alto, de cabello gris y expresión severa pero humana. «Soy el doctor Rodrigo Martín. Estoy a cargo del servicio de urgencias. Usted es el esposo de la paciente, ¿verdad?» Asentí. Su esposa está en estado crítico. Tiene una infección generalizada, con signos de sepsis avanzada. Estamos haciendo lo posible por estabilizarla, pero necesitaremos intervenir quirúrgicamente para retirar tejido muerto y controlar la infección. Sentí que me desplomaba. Me agarré del respaldo de la silla. Va a morir?», logré preguntar. El doctor no respondió de inmediato. Luego dijo, «No si actuamos rápido. Pero hay riesgos. Necesitamos su consentimiento para cirugía inmediata». Firmé los papeles sin entender del todo. Solo quería que Isabel viviera. Que su mano siguiera buscando la mía al despertar. Que no terminara así. Poco después, Lucía llegó. Venía con el rostro desencajado, ojeras profundas, abrigo mal abrochado. «¿Dónde está mamá?», gritó al entrar. Le señalé la dirección de quirófano. Nuria intentó calmarla. Pero Lucía me miró, y en sus ojos no vi solo preocupación, sino rabia. «¿Qué has hecho, papá?», dijo. «Te dije que pidieras ayuda, te lo rogué, y ahora mamá está al borde de la muerte, con gusanos, papá, gusanos en su espalda». No pude responder. Me quedé sentado, con la cabeza gacha, recibiendo cada palabra como una piedra. Ella siguió, esto era cumplir la promesa, esto era cuidarla en casa, muriéndose sola, en una habitación que huele a muerte. Nuria intentó intervenir. «Lucía, tu padre». «No, enfermera. Usted no sabe. Él no quería ayuda. No dejó que nadie se acercara. Ni siquiera a mí. Y ahora puede que sea tarde». Me levanté. Caminé hacia ella. Le tomé la mano. «Lo siento, hija. Lo siento más de lo que puedes imaginar». Pero ella la retiró. «No es a mí a quien debes pedir perdón», dijo. Y se fue por el pasillo. Me quedé solo. Más solo que nunca. Con el eco de sus palabras retumbando en mi pecho. Me senté en el suelo del hospital, junto a la máquina de café, y lloré en silencio. Lloré por la culpa. Por la ceguera. Por Isabel. Y por mí. Pasaron horas. O quizás minutos. El tiempo, en esos lugares, se deforma. Finalmente, el doctor Martín regresó. Su rostro era grave. La operación fue compleja. Retiramos tejido muerto, controlamos la infección local. Pero el estado general de su esposa es delicado. Está en la UCI. Las próximas 48 horas serán críticas. Asentí. No tenía fuerzas para preguntar más. Solo quería verla. Me permitieron pasar un instante. Isabel estaba conectada a máquinas, respiradores, monitores. Su rostro, cubierto por la palidez de la muerte evitada.
Le tomé la mano. Estaba tibia. Estoy aquí, mi vida. No me iré. Cuando salí, Lucía me esperaba. Su rostro había cambiado. Seguía dura, pero menos tensa. ¿La viste?, preguntó. Asentí. ¿Y ahora, papá, ahora qué? No supe qué decir. Nuria, que se había quedado con nosotros, se acercó. Ahora viene lo difícil. La recuperación. La culpa vendrá después. Pero ahora necesitamos esperanza. Lucía me miró de nuevo. Mamá siempre creyó en ti, ¿sabes? Incluso cuando tú ya no podías verte. Y esa frase me acompañó esa noche, mientras dormía en una silla de plástico, junto a la cama de Isabel, escuchando el ritmo de las máquinas que aún la mantenían con vida. Aquel hospital era un mundo aparte. Las paredes blancas, los pasillos interminables, el zumbido constante de monitores y pasos apresurados. Dormí en una silla, sentado, con la cabeza apoyada sobre la baranda de la cama de Isabel. No soñé. Solo permanecí en un estado intermedio entre la vigilia y el arrepentimiento. Cada pitido de la máquina era un latido que me devolvía a la realidad. Ella seguía allí, luchando. A pesar de todo, al amanecer, la enfermera me indicó que debía salir un par de horas mientras hacían curas y controles. Lucía se quedó en la sala de espera. Nuria me ofreció llevarme a casa para que recogiera ropa limpia, medicamentos, documentos adicionales. Acepté. Me sentía derrotado, pero sabía que debía hacer algo. Al menos, ser útil. El regreso a casa fue silencioso. El coche de Nuria avanzaba lento por las calles aún dormidas de Granada. Al entrar, el silencio del hogar me golpeó con fuerza. Ese silencio conocido, ahora transformado en testigo del dolor. La cama seguía en el comedor, las gasas usadas en la papelera, las cortinas a medio cerrar. Todo olía a espera y a remordimiento. Recogí la bata de Isabel, algunas blusas, su cepillo. Revisé su mesita de noche. Allí encontré el cuaderno donde solía anotar recetas y tareas del día, ahora lleno de garabatos apenas legibles. Junto a él, una carpeta de cartón azul, polvorienta, que no recordaba haber visto en años. La abrí sin pensar. Dentro había papeles antiguos, diplomas de enseñanza, notas de antiguos alumnos y, al fondo, un sobre doblado, sin destinatario ni sello. Solo tenía escrito con letra temblorosa, para Lucía, si llega el momento. El corazón me dio un vuelco. Abrí el sobre con manos torpes. El papel era sencillo, la tinta desvanecida en algunas partes, como si las lágrimas hubieran recorrido sus líneas. Empecé a leer. Lucía, mi niña, si estás leyendo esto, es porque algo ha cambiado. Tal vez no puedo decirte esto en persona, tal vez mi cuerpo o mi mente ya no me obedecen. Pero hay algo que necesitas saber, algo que tu padre no podrá aceptar fácilmente. Te acordarás de aquella promesa que nos hicimos tu padre y yo, nunca terminar en una residencia. Siempre en casa. Juntos. En aquel entonces me pareció una promesa de amor. Y lo era. Pero también era una promesa cargada de orgullo. Desde que tuve el derrame, he visto el esfuerzo de tu padre. Su terquedad. Su amor traducido en silencios y sudor. Lo intenta todo, Lucía. Todo. Pero también lo veo consumirse. Flaco. Cansado. A veces llorando cuando cree que duermo. Y eso, hija, eso me parte más que mi propia enfermedad. Por eso, si llega el día en que tu padre no puede más, si ves que él se niega a aceptar ayuda, si el miedo y la vergüenza lo superan, entonces te ruego, haz lo necesario. Aunque él se enfade. Aunque crea que me traiciona. Aunque diga que rompe su promesa, porque a veces, amar es soltar. A veces, cuidar es decir basta, no quiero que mi dolor lo destruya. No quiero que su amor sea mi prisión.
Hazlo por él. Hazlo por mí, con todo mi amor, mamá. La carta se deslizó de mis manos. Caí de rodillas junto a la cama vacía. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el lugar donde ella había yacido durante meses. Todo cobró otro sentido. Isabel, ella lo sabía. Siempre lo supo. Y aún así, cayó. Por mí, esa mujer, que en el silencio soportó la infección, el dolor, la soledad, también había tenido la lucidez y la generosidad de escribir esas líneas. No para culparme, sino para liberarme. Lloré con el pecho abierto, como no lo hacía desde la muerte de mi madre. Un llanto profundo, animal, redentor. Me dolía el alma, pero por primera vez sentí que podía respirar. Cuando volví al hospital, la carta aún temblaba en mis manos. Lucía me miró desde el pasillo. Nuestros ojos se encontraron. Me acerqué. No dije nada. Solo extendí el papel. Ella lo leyó en silencio. Sus labios se fruncieron. Sus ojos se humedecieron. Cuando terminó, me abrazó. Fuerte. Como cuando era niña y tenía pesadillas. No sabías, ¿verdad?, susurró. Negué con la cabeza. Ella sí. Siempre supo más que nosotros. Esa tarde, me permitieron estar con Isabel unos minutos más. Aún estaba sedada, pero sus signos vitales eran estables. Me senté junto a ella. Le hablé al oído. Le conté sobre la carta. Sobre cómo ahora entendía. Sobre cómo la amaba más que nunca. Ya no vamos a sostener promesas rotas, le dije. Vamos a crear nuevas. Promesas vivas. Promesas posibles. Tomé su mano. Por primera vez en semanas, no estaba helada. Los días que siguieron a la operación fueron una cuerda floja. Isabel permanecía en la UCI, conectada a tubos, monitores, rodeada de manos diligentes y rostros que cambiaban turno tras turno. Yo, desde una silla junto a su cama, descubrí lo que significaba esperar sin garantías. Cada pitido del monitor era una oración. Cada mirada del médico, un parte de guerra silencioso. Lucía y yo compartíamos silencios. Ya no había reproches, solo una comprensión que brotaba sin palabras. Nuria, siempre cerca, se convirtió en más que una enfermera. Era un puente. Entre lo que habíamos sido y lo que, con suerte, podríamos volver a ser. Isabel abrió los ojos en la madrugada del cuarto día. Fue un pestañeo. Luego otro. Y finalmente, su mirada se posó en mí. Confusa al principio, después, suave. Extendí mi mano. Ella, con esfuerzo, la buscó. No habló. No necesitó hacerlo. Estoy aquí, le susurré. Y ya no estamos solos. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción. Física y emocional. Isabel fue trasladada a planta. Empezó una lenta rehabilitación. Perdió peso. Su piel era más frágil. Pero su mirada brillaba. Como si algo en ella, a pesar del dolor, hubiera encontrado paz. Yo me sometí a mi propia rehabilitación, la del orgullo. Por primera vez, asistí a talleres de cuidadores. Escuché. Pregunté. Dejé que otros me enseñaran. Aprendí a cambiar apósitos sin herir. A alimentar con dignidad. A acompañar sin invadir. Una mañana, mientras paseábamos por el jardín del hospital, empujando su silla de ruedas entre flores de lavanda, Isabel me dijo en voz baja, «Gracias por quedarte». Me detuve. Me incliné. Le toqué la mejilla, «Gracias por regresar». Esa tarde, le entregué la carta que había escrito para Lucía. Ella la tomó con manos temblorosas. La leyó en silencio. Cuando terminó, las lágrimas le rodaban por las mejillas. «No sabía si iba a tener fuerzas para dártela en vida», murmuró. «Pero me alegra que la hayas leído».
Me liberó, dije. Y me dolió. Pero también me enseñó que amar no es prometer eternidad, sino cuidar el presente. Volvimos a casa a mediados de junio. Nuria nos visitaba 2 veces por semana. Las cortinas fueron lavadas. El comedor volvió a ser comedor. El dormitorio fue adaptado con cama articulada, barra de apoyo, luz natural. Todo era distinto. Y sin embargo, todo tenía más sentido. Lucía se quedaba algunas noches. Preparaba cenas ligeras. Reía más. A veces, traía viejas fotos. O música de los años 80. En una de esas veladas, Isabel sonrió con una chispa de juventud. ¿Recuerdas cuando bailábamos esta canción en la cocina? Le dijo a Lucía. Tú hacías los pasos, y papá solo daba vueltas. Reímos. Por fin, una noche, ya en la cama, Isabel me pidió algo inesperado. Llévame un día a la residencia. Solo para ver. ¿La residencia? Sí. Quiero conocer el lugar. Ya no me asusta. Tampoco me hiere. Quiero elegir, por si llega el momento. La acompañé semanas después. Era un lugar luminoso. Jardines cuidados. Personal amable. Salas de pintura, de lectura, de fisioterapia. Charló con residentes. Se rió con una señora que le enseñó a tejer. Al volver al coche, me tomó la mano. No es una prisión, Manuel. Es otro tipo de hogar. Y saber que existe, me tranquiliza. Apretó mi mano. Pero por ahora, quiero seguir en casa. Si tú estás dispuesto, la miré. El sol doraba su rostro. Pensé en las úlceras, en los gusanos, en el miedo. Pensé en la carta. En el monitor pitando. En la silla de plástico del hospital. Y luego, pensé en la mujer que tenía frente a mí. Estoy dispuesto, dije. Esta vez, con ayuda. Desde entonces, vivimos con rutinas nuevas. Isabel mejoró. No volvió a caminar por completo, pero ganamos otras cosas, tardes de lectura compartida, silencio sin tensión, caricia sin culpa. Yo también cambié. Menos rigidez. Más ternura. Aprendí a pedir ayuda. A aceptar visitas. A dejar que Lucía me abrazara sin resistencia. Un año después, Isabel cumplió 75. Lucía organizó una pequeña reunión en casa. Globos, fotos, música. En medio de la fiesta, Isabel levantó su copa de zumo de manzana y dijo, gracias por no haberme dejado morir en silencio. Las personas aplaudieron. Algunos lloraron. Yo solo la miré. Con un amor nuevo. No más basado en promesas pasadas, sino en la alegría diaria de haber renacido, porque a veces, vivir no es seguir adelante, es volver a empezar. Con el corazón más blando. Y el alma más fuerte. Meses después del cumpleaños de Isabel, llegó el otoño. Granada se vestía de ocres y dorados, y las tardes eran más breves, pero no menos cálidas en el corazón de aquella casa. Manuel había desarrollado una nueva rutina, preparar infusiones con canela, cuidar las plantas del balcón, leer poesía en voz baja mientras Isabel dormía. Pero hubo un día, uno cualquiera, sin anuncio, que algo cambió. Isabel se encontraba especialmente tranquila esa tarde. El sol se filtraba por la ventana del salón, y una brisa dulce acariciaba las cortinas. Estaba sentada en su silla, con una manta sobre las piernas y el cuaderno de tapas verdes en las manos. Aquel donde solía escribir pensamientos breves, frases sueltas, ideas que le brotaban de madrugada. Manuel la observaba desde la cocina. Había aprendido a no interrumpir esos momentos de recogimiento. Sin embargo, ese día Isabel le llamó con un gesto suave. Cuando se acercó, ella le entregó el cuaderno, abierto por una página marcada con una hoja seca de olivo. Léelo cuando estés solo, dijo. No es urgente. Solo, necesario. Esa noche,
Mientras Isabel dormía profundamente, Manuel se sentó en el sillón del pasillo. Encendió la lámpara de pie, se colocó las gafas, y leyó. A ti, que me diste más de lo que nunca pedí. A veces me pregunto si fue el dolor o el amor lo que nos hizo sobrevivir. Quizás ambos. Quizás el miedo a perdernos fue más fuerte que el miedo a vernos cambiar. Yo estuve a punto de rendirme. No del todo, no con rencor, solo de cansancio. Pero tú, incluso roto, seguiste. No siempre de la mejor forma. No siempre sin errores. Pero seguiste. Y eso también fue amor. Gracias por aprender a soltar la promesa. Gracias por volver a hacerla, diferente, más liviana. Este último año he vivido como no lo hacía desde que Lucía era pequeña. Te he amado en presente, no en recuerdo. He sentido mis manos en las tuyas sin urgencia. He vuelto a reír sin miedo. Si alguna vez me apago, quiero que sepas esto, no me quedé con nada por decir. No dejé cartas sin entregar. Mi cuerpo estará cansado, sí, pero mi alma, llena. Porque tú, Manuel, tú me salvaste, y al salvarme, también te salvaste. Te ama, Isabel. Manuel cerró el cuaderno con manos temblorosas. No lloró. Esta vez no. Solo sonrió. Una sonrisa callada, íntima, como quien entiende al fin un lenguaje que llevaba toda la vida intentando traducir. Esa noche, antes de dormir, se recostó junto a ella. Le susurró al oído, gracias por no irte sin enseñarme a quedarme. Ella, en sueños, apretó su mano, y en ese gesto silencioso, él supo que la promesa, aquella que parecía una cárcel, se había transformado en libertad.